Ahí en el primer libro de Samuel. Capítulo 23. ¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura hasta el versículo 6. Amén. Dice así la palabra de Dios: con autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las ceras. Y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: ven, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, oyó siguiente a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Amén. Hemos visto esta emocionante historia de David, amén. Que a veces decimos parece telenovela, pero no. Fue un hecho, fue un caso de la vida real, amén. Dice, a veces decimos, eso nada más sucede en las novelas, pero no, fue algo que sucedió en la vida real. De cómo un hombre, que veíamos al rey Saúl, no se cansaba de seguir a David, amén. Y vemos cómo por estar enfocado en querer matar a David, descuidó este pueblo de Keila, que era responsabilidad del rey Saúl resguardar a este pueblo de los filisteos, amén. Entonces veíamos, nos decía nuestra hermana Nayeli, cómo estaba escondido. La última vez que hablamos de David, vimos un David temeroso, escondido en una cueva junto con 400 hombres, amén. Decíamos, estaba escondido huyendo de Saúl. Ya no veíamos a ese David, decíamos, ese David valiente que dijo: yo peleo contra el gigante, amén, y no necesito armas porque voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Veíamos en el capítulo 21, me parece, cómo ahora sí pidió un arma. La misma espada con la que mató a Goliat, dice que él la pidió. ¿Por qué? Porque se sentía desarmado. Cuando decíamos todo lo contrario, cuando Saúl le puso todo el armamento para que peleara contra el gigante, él se lo quitó. Amén, porque decía: porque yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos y él me va a dar la victoria. Entonces decíamos, el tema de este capítulo, vamos a ver que el poder de Dios puede rescatarnos del peligro. Amén. El tema es: todo el bien que hagas, hazlo para el Señor. No te fijes en quién estás haciendo el bien. Tú hazlo como si lo estuvieras haciendo para el Señor. Amén. Dice que el sacerdote Abiatar había traído el efod, por el cual David estaba seguro de contar con la dirección de Dios. Aquí vemos a un David completamente diferente al que vimos en los últimos 2 capítulos. Amén. Aquí volvemos a ver a David que vuelve a consultar a Dios, que vuelve a confiar en Dios. Amén. Porque cuando se le hace llegar la noticia que le dicen es que los filisteos están atacando el pueblo de Keila, están atacando la era. Dice que la era eran campos grandísimos donde cosechaban, donde tenían la cosecha, el grano. Entonces dice que Keila estaba a 13 kilómetros del noreste de Hebrón, cerca de los filisteos. Dice que los filisteos atacaron las eras porque no estaban bien defendidas. No había hombres que estuvieran defendiendo las eras. ¿Por qué? ¿Quién tenía esos hombres? David. ¿Los tenía David o los tenía Saúl buscando a David? Los tenía Saúl. Amén. Ya no era responsabilidad de David, era responsabilidad del rey Saúl.
cuidar esas ceras. Pero ¿qué le ordenó? La última vez que hablamos del rey Saúl, él le ordenó a todos sus hombres, tanto al ejército como al pueblo, que le entregaran a David. Amén. Así que todo el pueblo estaba buscando a David, y hizo que se corriera la noticia por todas las naciones. Porque ahorita vamos a ver que hombres que ayudaron a David a esconderlo, esos mismos hombres lo traicionaron y lo entregaron a Saúl. Amén. Dice que la era se componía de un lugar abierto donde se trillaba y se separaba el grano de la paja, y era responsabilidad del rey Saúl, pero Saúl estaba obsesionado con David. Amén. Y empezó a descuidar su trabajo de rey, el trabajo que le correspondía como rey. Entonces alguien se acuerda de David, alguien se acuerda de aquel joven que mató al filisteo, alguien se acuerda de aquel joven que dio batallas grandes terminando con los filisteos, alguien se acuerda de aquel joven que peleaba y salía victorioso. Amén. Y era David. Decíamos que ¿qué fue lo que le enojó a Saúl cuando las mujeres salieron cantando? Amén. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Decíamos, eran los celos, la envidia de este hombre por el cual quería matar a Saúl. Que decíamos, a causa de ese espíritu malo de parte de Jehová, Saúl no veía que David lo quisiera ayudar. Lo que Saúl veía era que David quería usurpar su lugar. Amén. Entonces pregunta David a Dios, ¿iré a atacar a los filisteos? Él no se dejó llevar por sus impulsos. Amén. No se dejó llevar enojado porque estaban atacando a su pueblo. Dice que ahora consulta a Jehová y le dice, ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová le dice, ve. Amén. Dice que Dios le indica a David que defendiera a sus hermanos de Keila, que estaban en Keila. ¿Cuál es el consejo? Dice, antes de actuar, primero busquemos el consejo de Dios. Amén. Antes de hacer cualquier cosa, cualquier plan que tengamos, o cuando nos encontremos en una situación difícil, antes de tomar la decisión, consultemos a Dios. Es lo primero que debemos hacer. Amén. Dar pasos firmes. Ahorita ya no podemos estar caminando a tientas. Tenemos que estar dando pasos firmes, pasos que nos lleven a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces nosotros aquí en Judá le empiezan a decir, estamos con miedo. Los hombres que estaban con David no eran guerreros, nos decía nuestra hermana Nayeli. No eran guerreros. Amén. Dice que Dios cambió el corazón de estos hombres en la cueva. Porque de las cuevas vimos salir hombres guerreros, hombres que estaban confiados en Dios. Y ya nos decían, en uno de los versículos decían los locos de David, porque acuérdense que David había fingido que estaba loco. Pero ahora los llamaban los valientes de David. Ahí en 2 Samuel 23, del 8 al 39, les empiezan a llamar los valientes de David. Fíjese, decíamos, es el lugar en la cueva donde estamos solos, donde nos sentimos solos y donde creemos que no hay salida. Es ahí donde Dios nos empieza a capacitar. Es ahí donde Dios empieza a trabajar con nuestro carácter. Es ahí donde Dios empieza a trabajar con nuestra fe. En la cueva. Y de esa cueva salen guerreros valientes. Amén. Usted no puede cambiar a ninguna persona. ¿Quién lo puede hacer? Solo Dios. Nosotros podemos orar por las personas, pero solo Dios cambia y transforma los corazones. Amén. Y eso es lo que hizo Dios con estos hombres. Transformó a 400 hombres que estaban escondidos en una cueva. Entonces vemos que a consecuencia del temor de sus hombres, David vuelve a consultar a Dios. Ahorita vemos a hombres temerosos, decíamos, pero más adelante los van a conocer como los valientes de David. Entonces David vuelve a consultar a Dios, ¿y qué le dice? Que vaya. Ve, levántate y ve, que yo voy a entregar en tus manos a los filisteos. La victoria yo te la voy a dar. ¿Por qué? ¿Quién iba a pelear? Dios iba a pelear por su pueblo. Amén. Dice, Dios pelearía en lugar de los hombres de David y la victoria era segura. Les causó una gran derrota. Sigue diciendo ahí el versículo 5. Y esta victoria ha de haber ayudado a que los hombres confiaran en
David obtuvo la victoria, ¿por qué? Porque consultó a Dios. Amén. No porque tuviera 400 hombres, no porque David ya estaba experimentado en la guerra. ¿Por qué obtuvo la victoria? Porque él consultó a Dios, porque confió en Dios, porque tuvo fe en Dios y obedeció lo que Dios le dijo. A pesar de que el panorama era lo contrario, porque decíamos que el pueblo filisteo eran demasiados hombres. En los primeros capítulos decíamos que el pueblo de filisteo era como la arena del mar, el pueblo. Y los guerreros eran demasiados, hombres experimentados en batalla, hombres con espadas, con armamento. Pero Dios le dice, ven, que yo los voy a entregar en tus manos. Así que David asegura la victoria. ¿Por qué? Por haber consultado a Dios y por haber obedecido la voz de Dios. Amén. Qué importante es cuando obedecemos la voz de Dios. Qué importante es cuando consultamos a Dios. Amén. Antes de hacer cualquier plan, antes de ir a algún lugar o de tomar alguna decisión, tenemos que consultar a Dios. Amén. Queremos tener victoria, hay que consultar a Dios. Amén. Y estar dispuestos a oír la orden de Dios. Amén. Entonces dice que David era guiado por el sacerdote Abiatar, el cual usaba el efod. Así Dios lo guiaba. Amén. Léame del 7, el 7 y el 8. Fue dado aviso a Saúl que David fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, yo lo he entregado a mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para defender a Keila y poner siempre a David y a sus hombres. Amén. Fíjese, qué ingrato este rey. Amén. A veces decimos que es mal agradecido. Amén. Porque era responsabilidad de él pelear por su pueblo. Era responsabilidad de él proteger a este pueblo de Keila. Amén. Y cuando le dicen David fue el que peleó y obtuvo la victoria, ¿qué es lo que hace este rey? En lugar de agradecerle, dice, fue porque lo quería matar. En lugar de agradecerle que David haya peleado por el pueblo, que David haya defendido a este pueblo, Saúl dice que se enloquece. Le digo, ¿por qué él cree que se enloquece? Porque pensó que Dios estaba obrando a su favor. Saúl ya no veía lo que hacía. Saúl ya no distinguía, decíamos, entre lo que era bueno o lo que era malo. Él creía que todo lo que hacía, Dios lo estaba respaldando. Entonces dice que Saúl se había desquiciado y pensó que Dios estaba obrando a su favor, ahí en el versículo 7. Así que como cuando él mató a los profetas, veíamos en el capítulo anterior, dice que así silenció la voz de Dios para que no le molestase y se hizo su propio Dios. Él estaba obedeciendo a un Dios que no era Dios, pero él pensaba que era Dios. Amén. Decíamos que un espíritu lo estaba atormentando y no era el diablo, dice, era de parte de Dios. Un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Así que él ya no distinguía entre lo bueno y lo malo. Y él pensaba que todo lo que hacía estaba siendo respaldado por Dios. Entonces Saúl se engañaba o quería engañar a sus siervos. Amén. Diciendo que Dios estaba con él. Diciéndoles que él no estaba pecando. Que lo que estaba haciendo era con justa razón. Decíamos en capítulos anteriores porque él decía que David quería usurpar su lugar. Que David quería tomar el reino. Amén. Entonces no nos engañemos. Dice si estamos pecando o no obedecemos a Dios. No nos engañemos, que dice si somos bendecidos, pero estamos pecando y no estamos obedeciendo a Dios, esa bendición no la estamos recibiendo de Dios. Amén. La estamos recibiendo del otro Dios con D chiquito. ¿Qué es lo que pensaba Saúl? Saúl pensaba que estaba siendo bendecido por Dios, porque él creía que estaba haciendo lo correcto. Entonces dice, se ha encerrado entrando en ciudad, sigue diciendo ahí el versículo 7,
Keila era una ciudad con murallas, así que pensó que sería fácil matarlo. Saúl, en lugar de ir en contra de los filisteos, ¿qué hizo? Se fue en contra de David. Él quería aniquilar a David. Ese era su propósito y no iba a descansar hasta lograrlo. Amén. Sigue diciendo el versículo 9 al 13. Mas encendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: traed el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, su siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. Descenderá Saúl como ha oído a tu siervo. Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a su siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl al nuevo que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Fíjese, ya no eran 400 hombres, ahora eran 600 hombres. Amén. Estaba creciendo el ejército de David. Entonces dice, David vuelve a consultar a Dios, porque escuchó que Saúl ya estaba enterado de que él se encontraba en Keila. Y vuelve a consultar a Dios y le dice: Señor, Jehová de los ejércitos, mis vecinos o mis hermanos me entregarán al rey Saúl. Y le dice Jehová: sí te van a entregar. Y a mis hombres también, sí los van a entregar. Fíjense en qué momento estaba David. ¿Cómo se sentiría David? De haber ayudado, los acababa de ayudar. Los acababa de librar del enemigo, amén. Los acababa de pelear contra los filisteos por ellos. Y ahora ellos lo iban a entregar. Y no es nada nuevo, amén. A nuestro Señor Jesucristo también lo traicionaron. Judas, dice un discípulo que estaba con él, que vivió todo el ministerio con Jesús, que caminó a su lado, dice que lo entregó, amén. Con un beso en la mejilla, entregó al Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice, de alguna manera Dios mantuvo gente leal a David, amén, que le decía lo que sucedía en el reino. David estaba enterado de todo, porque sabían que Saúl ya iba en busca de él. Entonces no creyó la palabra del informante, sino que decidió consultar como quiera a Dios para ver si era verdad. No se crean los rumores o chismes. Consulte a Dios. Amén. Para ver si es verdad. Dice que no solo descendería Saúl, sino que la ciudad de Keila entregaría a David en sus manos. Porque quizá que el pueblo de Keila había escuchado lo que Saúl había hecho con los sacerdotes. Amén. Recordamos en el capítulo anterior que Saúl había matado a 85 sacerdotes. Y quizás le tenían miedo. Estaba loco, amén. Decíamos, ya era un hombre loco, que ya no medía el peligro, que ya no medía las consecuencias de lo que estaba haciendo. Entonces dice este debe de haber sido otro gran golpe para David, saber cómo sus propios hermanos eran ingratos con él. Se supone que David era el héroe, pero lo iban a entregar a Saúl. Lo mismo vimos con José. Amén. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Y son cosas que decimos, ¿cómo puede pasar eso en la familia? Pero son cosas que pasan, amén. Son cosas que pasan, pero David no veía que eran sus hermanos. David sabía de quién venía, amén. Entonces dice que lo mismo sucedió con el Señor Jesús. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces dice, lo mismo sucede con el Señor Jesús. Vino a ayudar a aquellos que estaban perdidos. Vino a darles salvación. Vino a darles una vida eterna. ¿Pero qué hizo?
sus hermanos. Dice que lo crucificaron. Amén. Y decidieron liberar a Barrabás. Amén. Un criminal. Sus propios hermanos lo crucificaron. Tenemos que ser agradecidos. Amén. Sobre todo con aquellos hermanos que siempre están orando por cada uno de nosotros. Sobre todo por esos hermanos que siempre le están preguntando cómo está. No podemos ser ingratos. Tenemos que ser un pueblo agradecido. Porque si no somos agradecidos con el que está al lado, ¿usted cree que somos agradecidos con Dios? Si no somos agradecidos con aquel que vemos, ¿cree que seamos agradecidos con Dios? Y si hay, decíamos, a veces nada más queremos las bendiciones de Dios. Y cuando Él nos da todo, cuando Él nos da lo que necesitamos, nos olvidamos de lo que Dios nos hizo, lo que Dios nos dio. Amén. Entonces tenemos que ser agradecidos. Dice que David sale muy triste y desilusionado nuevamente de las personas, que no se dio cuenta que Dios lo había bendecido. ¿Por qué lo había bendecido? Porque ya no eran hombres cobardes. Después de la victoria salieron hombres guerreros. Amén. Y ya no tenía 400 hombres, ahora tenía 200 más. Aleluya. Y David no se dio cuenta que Dios lo había bendecido con 200 hombres más. Amén. Dios estaba guiándolo y protegiéndolo. Amén. Dice, al igual que Jesucristo dijo a su Padre, no se haga mi voluntad, David aceptó la voluntad divina y se fue de ahí. Amén. Así que David mostró mucha tristeza. David mostró mucha tristeza cuando le dieron mal por bien y escribió el Salmo 109. Búsquemelo. Salmo 109 del 1 al 4. Fíjese cómo estaba David, porque es un salmo que expresa tristeza. Amén. Salmo 109 del 1 al 4. ¿Qué dice? Del 1 al 5, perdón. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de mi y boca de engañadores se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han odiado y pelearon contra mí sin causa. El pago de mi amor me ha sido necesario, mas yo amo, me devuelve el mal por bien y odio por amor. Amén. Y si usted lo sigue leyendo, más abajo le pide que los castigue. Amén. Amén. Pero dice, me han devuelto mal por bien y me han devuelto odio por amor. Amén. Imagínense qué situación se encontraba David, porque en el Salmo 35:12 dice, me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Amén. Pero fíjense, aún en esos momentos, David se tomaba el tiempo de escribir estos hermosos salmos, que son de bendición. Amén. Que si usted en cualquier situación que se encuentre, hay un salmo que le puede reanimar. Amén. Dice, al Señor Jesús lo quisieron apedrear, aun cuando hizo mucho bien a las personas. Amén. ¿Se acuerdan? Dice ahí en Juan 10, yo se lo voy a leer, del 31 al 32, dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Amén. Amén. Y los fariseos le contestaron, por blasfemia. Sí, amén. 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 Entonces dice, al mismo Señor Jesucristo le pagaron mal por bien, porque ayudó mucho al pueblo de Israel, ayudó mucho al pueblo en donde andaba, en Galilea, en Jerusalén, en Belén. Amén. Entonces debemos estar preparados para las desilusiones que seguramente vendrán en cualquier momento de nuestras vidas. No todos van a ser agradecidos, no todos le van a dar las gracias, pero usted haga las cosas como si fueran para el Señor, porque el que da la recompensa es el que está arriba. No espere recompensa del que está abajo. El único que le va a dar recompensa es el que está arriba. Amén. Entonces dice, por eso nos mandan que todo lo que hagamos lo hagamos no para los hombres, sino para Dios. Todo lo que haga,
háganlo para Dios, esperando la recompensa de Él y no de los hombres. Amén. Lean ahí el versículo 14 y 15, de ahí de 1 Samuel 23. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no le entregó en su mano. Viendo que David que Saúl había salido que busca en su vida, se estuvo en el desierto de Zif. Hasta ahí. Dice que David se esconde en el territorio de los hombres de Zif, los cuales eran descendientes de Caleb. Ahí en 1 Crónicas 2:42 dice: los hijos de Caleb, hermano de Jeramel, fueron Mesa, su primogénito, que fue el padre de Zif, y los hijos de Maresa, padre de Hebrón. Así que el desierto de Zif estaba dentro del territorio de Judá, que eran descendientes de Caleb. Pero dice que Dios no lo entregó en sus manos. La mano protectora de Dios, dice, estaba sobre David y no lo dejaría. Y Saúl seguía luchando, no con David. Saúl seguía luchando contra Dios sin darse cuenta. Amén. Porque David ya era el ungido de Dios, era el ungido de Jehová. Saúl ya había perdido, dice, Saúl ya se le había quitado el reino y el Espíritu de Dios lo había abandonado. Así que Saúl, sin darse cuenta, estaba peleando contra Dios. Sin darse cuenta, estaba persiguiendo a Dios, queriendo matar a Dios. Amén. Entonces, porque Dios estaba con David. Lo mismo les estudió el apóstol Pablo. Amén. Cuando estaba lanzando amenazas de muerte a los discípulos. Dice ahí en Hechos 9:5 que le aparece, dice, y él le contestó: ¿quién eres, Señor? Cuando se ve una luz. Y le dice: ¿quién eres? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. Dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Usted sabe lo que es coces? Patadas de caballo. Coces significa patadas. Y esta era una expresión proverbial de aquella época. Dice: estás dando patadas, como dicen, patadas de ahogado. Amén. Dice: basada en la imagen de un buey que da patadas contra el mismo aguijón con el que el conductor del buey lo estimula para seguir al amo. Eso es lo que significa coces. No sé si usted alguna vez ha sido picado por una abeja. ¿Cómo duele? Duele poquito. A mí se me picaron de chiquita. ¿Ves? Duele mucho el aguijón de una abeja. Entonces dice: imagínense ser picado por una abeja más de una vez. Hay gente que ha muerto de picadura de abeja. Amén. No, quizá por el veneno, pero es más por el dolor que causa el piquete de la abeja. Entonces dice, es como querer, dice, peor, sin dar patadas sobre él, provocándolo para que te vuelva a picar. Eso es necedad. Estar provocando a las abejas para que lo vuelvan a picar. Dice, es como querer que te peguen en un lugar que ya le duele. Y usted sigue provocándola que le vuelvan a pegar en ese lugar que ya le duele. En esta palabra dice que Dios nos llama a no insistir, a no persistir en lo que no es bueno para nosotros. Amén. Porque a veces somos tercos. Y aunque Dios diga que no, ahí estamos. Y viene el fracaso y volvemos a intentarlo. Y viene el fracaso y volvemos a intentarlo. Cuando Dios nos dijo que no. Entonces dice, en esta palabra Dios nos llama a no insistir, a no persistir en lo que no es bueno para nosotros. No nos dará buenos resultados y nunca vamos a avanzar. No se va a solucionar aquello que pretendemos solucionar, solo se va a empeorar. Entonces tengamos cuidado cuando moleste a un hijo de Dios, porque se estará dando de patadas contra el aguijón. Saúl estaba molestando a un hijo de Dios. Saúl estaba persiguiendo a un hijo de Dios y iba a venir sus consecuencias. Porque no tarda en capítulos más adelante
que por causa del pecado de Saúl, también se llevó a su hijo, Sí, amén. Sí. al amigo de David. Y ahorita vamos a ver cómo sin saberlo, este joven se despide de David. Sí. Amén. Entonces David es animado a confiar en Dios por Jonatán. Léame ahí del 16 al 18. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Hasta ahí. En esos momentos difíciles de decepción, este joven va en busca de su amigo. Amén. Jonatán va en busca de su amigo para animarlo, para darle consuelo. Decíamos, es importante ser un buen amigo. Amén. La Biblia nos habla en varios proverbios de cómo debe ser un amigo. Amén. Entonces dice que este joven va en busca de David, porque se da cuenta, él siente cómo se siente David en esos momentos. Estaba pasando por un momento difícil, estaba pasando por un momento de decepción, y este joven va y lo busca. Y eso es una verdadera amistad, ya que este joven estaba arriesgando su propia vida. Porque si Saúl se enteraba, ¿qué iba a hacer Saúl? ¿Le iba a perdonar la vida a su hijo? Ya vimos que no, amén. Porque en capítulos anteriores vimos que él ordena que maten a su hijo. Si no es que el pueblo aboga por él, pero Saúl lo iba a matar. Amén. Entonces este joven le dice a David que siga confiando en Dios. Esos son buenos amigos. No aquellos que nos apartan del camino de Dios, sino aquellos que nos impulsan a seguir confiando en Dios, a hacer lo mejor para Dios. Amén. Y este joven le dice, sigue confiando a Dios, porque se va a hacer la voluntad de Dios. Y fíjese la humildad de este joven. Decíamos en el reino, allá en España, donde están los reyes, si muere la reina, el sucesor es el hijo, el primogénito. Amén. Y si muere el primogénito y ya tiene un hijo, el sucesor es el hijo, el primogénito. Entonces, si moría Saúl, ¿a quién le tocaba ser el rey? A Jonatán. Pero la humildad de este joven, porque él ya sabía los planes de Dios. Él conocía el plan de Dios y él ya sabía que Dios había ungido a David para ser rey. Así que dice, sigue confiando en Dios, porque se va a hacer la voluntad de Dios, y yo seré segundo. Él ya había aceptado la voluntad de Dios y estaba consciente que no iba a ser el próximo rey. Él estaba consciente de que David iba a ser el próximo rey. Sí, amén. Y esa es una verdadera amistad. Era todo lo contrario a su padre. En él no había celos, en él no había envidia, en él solamente había un amor por David, un amor de amigos. Amén. Entonces dice, las palabras de este joven nos hacen recordar a Juan el Bautista. Amén. Ahí en Juan 3:30, donde dice, es necesario que yo crezca. Perdón, es necesario que él crezca, pero que yo me enfoque. Amén, porque él solamente vino a preparar el camino para el que venía atrás. Entonces dice, antes del criterio humano, Jonatán tenía todo para ser un rey temeroso de Dios. Amén, porque decíamos, este joven al principio cometió un error, pero lo vemos después que en todo lo que él quería hacer consultaba a Dios. Era un hombre temeroso de Dios y lo tenía todo. Pero desgraciadamente el pecado de Saúl, dice, hizo que este joven no alcanzara a ser rey. El pecado de su padre. Amén. Y moriría más tarde. Ahí en 1 Samuel 31, del 1 al 2, vamos a ver cómo la muerte de este joven y de su padre. Pero dice, ellos no sabían que esta era la última vez que se iban a ver.
Ellos no sabían que era la última vez que este joven iba a ver a David y que David iba a ver a su amigo. Simplemente dice que lo último que hicieron fue reafirmar el pacto que ya habían hecho. Amén. El pacto que hicieron ante Dios, que David cuidaría la casa de Jonatán. David iba a cuidar a sus hijos, a su esposa, si algún día llegara a faltar este joven. Amén. Entonces vemos más tarde que David cumple su promesa con Mefiboset, hijo de Jonatán. Amén. Allí en 2 Samuel 9:3 vemos cómo David cumple su pacto y demuestra la amistad que tenía, porque dice que el rey David acoge a este joven y lo hace vivir en el palacio del rey. Amén. Entonces demuestra su amistad con hechos, Amén. no con palabras. Si en verdad amamos a Dios, demuéstrenselo con hechos. El domingo decíamos, ¿quién se considera amigo de Dios? Demuéstreselo con hechos, no con palabras. Si usted es amigo de Dios, demuéstreselo con hechos y cumpla lo que usted le promete. Amén. Entonces dice que David es protegido de Saúl por Dios. Léame ahí del 19 al 24. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabaa: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Gila que está al sur del desierto? Por tanto, rey, decide pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros le entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: bendito seas vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Y pues ahora aseguraos más conocer y ver el lugar de su escondite. Quien lo haya visto ahí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. ¿Es el 24? Sí. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta. Y volveré a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviese en la tierra, yo le buscaré entre todos los niveles de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron así delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maor, en el Araba, al sur del desierto. Amén, hasta ahí. Fíjese, dice que David estaba escondido en el desierto, en Siria, que estaba al extremo de Judá, en una zona montañosa cerca del desierto y un bosque. Y el pueblo de Zif quería quedar bien con el rey Saúl, y le indicaron exactamente dónde estaba David. Otra vez lo traiciona. Sí, amén. Amén. Inclusive dice que se ofrecieron a entregarle a David Sí, amén. personalmente. Amén. En estos momentos es cuando David compone el Salmo 54. Búsquenme el Salmo 54, del 1 al 4. ¿Qué dice? Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han hablado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto el delante de decir: he aquí Dios se penetra y se expresa cuando se sostiene mi vida. Hasta el 4. Amén. Dice en el versículo del 1 al 2, clama a Dios que sea Él quien lo defienda. Amén. En el versículo 3 dice a Dios lo violento e incrédulo que son sus agresores. Y en el 4 dice que Dios es quien hará justicia. Amén. Amén. Entonces dice: bendito seas de vosotros de Jehová. Amén. Dice Saúl: bendito seas, como que si él estuviera en comunión con Dios. Amén. Hablando el lenguaje, vamos a decirlo en nuestras palabras, hablando el lenguaje de un cristiano. Y les dice: bendito seas vosotros de Jehová. Dios estaba muy cerca de la boca de Saúl, de la boca, pero lejos de su corazón. Amén. Nosotros podemos hablar como cristianos, pero estar muy alejados de Dios. Entonces dice, esta misma frase lo usó Saúl cuando le mintió a Samuel. En ambas ocasiones
dice que Dios estaba lejos de su bendición. Amén. Recordemos que cuando Samuel llega y Saúl ya había ofrecido el holocausto, él habla de esta manera. Amén. Entonces dice, un hombre bueno, siendo tan malo, bendiciendo. ¿Usted hubiera creído No. a un hombre tan malo bendiciéndolos? Dice que Jesús a este tipo de personas los llamó víboras. En Mateo 12:34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que tengamos cuidado. Es muy fácil usar un vocabulario cristiano, Amén. pero es vano si no hay obediencia a Dios. Amén. Amén. Eso no quiere decir que nuestro corazón esté cerca de Dios. Amén. Entonces dice en Mateo 12:25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Amén. Hablando de esas personas que con la boca estaban bendiciendo, pero dentro de su corazón había maldad. Dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Amén. Toda casa dividida no va a permanecer. Amén. Dice que David ya no estaba en el territorio de Sif cuando fueron por él. Amén. Se había ido al desierto, a Maón, y este territorio estaba a 7 kilómetros de donde se encontraba en Sif. Y esta área era conocida como Araba. Léame el 25 y el 26. Y se fue Saúl con su gente a buscarle. Pero fue dado a David y Descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. y Y Saúl Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlo. Hasta ahí. Dice que le fue dado aviso a David. Dios hacía que David todavía tuviera gracia con algunos hombres, amén, que lo alertaban. Entonces le dan la indicación a David de que Saúl ya se encontraba ahí. Y empieza David a huir. Y dice que parecía que estaba todo perdido para David, porque dice que lo emboscaron. Sí. Ya estaba rodeado David. Imagínense, es como esas películas de acción, amén, donde hacen la emboscada para atrapar al enemigo. Dice que ya estaba emboscado, dice que David ya sentía todo perdido, se sentía acorralado. Entonces dice, Dios no había prometido a David que no hubiera tribulación, pero sí que iba a estar con él siempre. Amén. Dios no le dijo a David, nunca vas a tener tribulación, nunca vas a tener pruebas. Todo lo contrario. Dijo, vas a tener pruebas, vas a tener tribulación, pero yo voy a estar contigo. Dice que también el Señor Jesús le dice a su iglesia, amén, que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Dice 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es mentira. Yo he oído decir que cuando uno dice esto es una prueba. Es para Dios hacernos crecer en nuestra fe o que estemos confiando en Él o hacernos crecer en el camino de Dios. Pero hay algunos que dicen, ¿por qué todo lo quieren meter la religión en todo lo que le pasa a uno? Pero para los hijos de Dios, todo lo que le pasa, todo lo que nos pasa es porque Dios nos quiere enseñar algo. Amén. 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 Todo lo que nos pasa, dice un evangelista, es mentiroso el que dice que el cristiano no debe pasar por pruebas y tribulaciones. Es mentiroso, porque la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, Amén. pero no teman, yo estoy con ustedes, yo lo he vencido, amén. Dios siempre va a estar en control, pero todo lo que pasa en nuestras vidas es porque
algo. Amén. Dice, Saúl tiene que partir porque los filisteos atacaron a Israel. Entonces viene un mensajero a Saúl. Cuando todo estaba perdido, algo inesperado sucedió. ¿Qué sucedió? Léame el versículo 27 al 29. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una incursión en el país. Y volvió por Saúl de perseguir a David y partió por varios filisteos. Por esta causa pusieron a pelear por nombre se la llamaba de God. Entonces David subió de allí y habitó en lugares fuertes de Israel. Amén. Dice, irónicamente, los enemigos de David contra los que luchó fueron los que indirectamente lo salvaron. Amén. De esa misma forma, dice, esa cruz y la muerte eran enemigos que se convirtieron en instrumento de salvación. Amén. Para David. ¿No será que lo mismo sucede en nuestras vidas? Que Dios usa lo que parece ser un estorbo o lo que parece ser un problema. Dios los usa para su gloria. Amén. Para que nosotros crezcamos como hijos de Dios. Para que nosotros alcancemos esos niveles de gloria. No nos quedemos, como decíamos, no nos conformemos. Hay que buscar lo que Dios tiene para nosotros. Hay que alcanzar esas promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces dice, antes a Saúl no le interesó Keila, su pueblo, pero ahora hay algo que le interesa mucho y por eso regresa. Amén. Y se olvida de David por un momento, porque en el capítulo 24 vamos a ver que David tiene la oportunidad de terminar con la vida de Saúl, pero le perdona la vida. Amén, porque es cuando vemos que solamente le rompe un pedazo del manto. Vemos donde en el capítulo 24 vamos a ver que Saúl está dentro de la cueva donde se encuentra David con sus 600 hombres y Saúl solo. Amén. Entonces el nombre que le pusieron en ese lugar fue Sela Jama Lecor, que quiere decir peña de las divisiones. Se cree que en estos desiertos de Judá es donde David escribe el Salmo 63, que dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, y así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Amén. Y hay un canto, amén, que dice así. Entonces dice que Dios libra a sus hijos de las aflicciones y no dice que no van a tener aflicciones. El Salmos 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Hay un evangelio nuevo que dice el evangelio de la prosperidad, que nunca tienen aflicciones, puras bendiciones, amén. Ese es el evangelio de la prosperidad, un evangelio que no es bíblico, pero dice que también el creyente es probado y algunas veces atribulado. Recuerde que las pruebas son para bien, tienen un propósito en nuestra vida espiritual, amén. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Jesucristo siempre debe tener en primer lugar, y toda nuestra fe y nuestra confianza, porque gracias a esa fe y confianza en Jesús, el apóstol Pablo expresó: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Amén. Así que, pues todas estas predicaciones han tratado de fe y de pruebas, pero que confiemos en Dios. Amén. ¿Por qué? Dios algo nos quiere enseñar. Nosotros no sabemos, a veces no nos damos el tiempo de preguntar por qué situación estemos pasando, pero Dios la sabe, y Dios le está diciendo hoy que confíe en Él. Él no le ha dicho que no va a tener pruebas, pero sí le ha dicho que Él va a estar con usted, ayudándolo a salir de cada una de ellas. Amén. Póngase de pie.
gracias, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque una vez nos dices que tengamos fe. Una vez más nos dices, Padre, que vamos a tener pruebas, que vamos a tener aflicciones, Señor, pero que tú vas a estar con nosotros, ayudándonos, Señor, dándonos, Padre, esa guianza para salir de cada uno de ellas, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que se dio el tiempo de venir a escuchar el consejo de tu palabra. Gracias por aquellos que nos oyeron a través de las redes sociales, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de ellos, Padre, y que seas tú en cada uno de ellos, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de